Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a la Capilla de la Esperanza. a la Capilla de la Esperanza. Gracias a Dios, un domingo más estamos aquí para compartir el mensaje del Señor. Así que no se pierdan la transmisión del día de hoy, quédense hasta el final. Hay muchas sorpresas para nuestras vidas y con la bendición del Señor, pues tenemos esta oportunidad de alabar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Disponga su corazón y su mente para que el Señor se sienta regocijado a través de su alabanza, de su adoración. Bueno, y a continuación la canción. Vamos, un mosaico de cumbia. Vamos con el combo del rey. ¡Dale tus palmas, soy fuerte! ¡Esto es Latinoamérica, señores! En el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Como las 10 vírgenes estarás tú velando, como las 10 vírgenes, y a la medianoche vino el esposo, y a las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Eso, cumbia! Esto es Sudamérica, esto es Latinoamérica. Te adoramos, Señor. ¡Gloria! ¡Aleluya! Somos iglesia del pueblo y para el pueblo. ¡Cumbia! ¡El Señor está aquí! ¡Eso! Con gozo, alábele al Señor. Se armó la fiesta. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Que el Señor lo haga, resplandecerá, resplandecerá, resplandecerá. Nadie No puede apagar. manda fuego permanente, manda fuego celestial. Nadie lo puede apagar, ¿cómo dice? Nadie lo puede. Manda fuego celestial. Dice, vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. Eso, vamos a aleluya. Con gozo, con gozo. Eso, vamos ahí. Ya vine, ya me incorporé. Eso, ¡El Señor está aquí! aleluya. ¿Cómo dice? Eso. Con gozo. Eso. Con tu espíritu, satúrame, Señor, con tu espíritu.
Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir aquí en mi corazón. Eso. Corazón, Señor. Y déjame sentir aquí, Fuego de tu amor. aquí, Señor, aleluya. Corazón, Señor, vamos, como dice, eso, así se alaba al Señor con alegría, Eso. así se rompen las cadenas y los cucos se van. Eso, aleluya. ¿Cómo dice que es? Eso. Wow. Aleluya. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Así que Aleluya. dele ahí con los instrumentos que el Señor le dio, con las manos, con los pies, con su cuerpo. Adórenle al Señor. Vamos a alegrarnos en Jesús. Vamos a alegrarnos en Jesús. Eso, levántate de la cama. Dale la mano a la abuelita, tráela a bailar, eso. Con el combo del rey. Eso. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, vamos a alegrarnos en Dios. Eso. Vamos a alegrarles. Oh, vamos a alegrarnos en Jesús. Eso. Eso. Amén. ¿Cómo? Eso. 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 Aleluya. Vamos a hacer una fiesta. Eso. Así es como se alaba al Señor. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad. Agradecemos al Señor por tener la oportunidad justa, como dijo un amigo, justa de reverenciarlo a Él. ¡Qué Amén. alegría! Ya hicimos buen cargo, familia. Alabado sea su nombre. ¡Ah! Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Buenos días, gracias por acompañarnos. Qué cosa más rica se siente en el corazón, en la mente, en todo el cuerpo, en la persona total que Dios ha hecho para reflejar su maravillosa gloria. Adorarlo con todo el corazón, adorarlo con todo el corazón. Todavía se siente, ¿no? Como esta respuesta del cuerpo es fantástica, se alegra, se motiva. El corazón que está triste se levanta, la persona que está deprimida empieza a tener fe otra vez. Por eso decimos que somos un pueblo del Espíritu, un pueblo alegre, porque el Espíritu Santo está aquí para motivarnos. Él nos conoce, sabe la tierrita donde nos ha permitido vivir. Sabe que este lugar es un lugar fantástico que nos emociona, lleno de muchas cosas que ver, que cautivan nuestra atención. Bendito sea el nombre del Señor. Adoramos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, te adoramos con todo nuestro ser. Bienvenidos todos a este espacio, a su espacio del Consejo Divino, el espacio del domingo en la mañana. A continuación, Christopher con su espacio ¿Sabías qué? Un aplauso para Christopher, eso, muy bien. Siempre a lo largo de la semana él está preocupado por leer su Biblia.
Y en su Biblia hay muchas cosas importantes que él va asimilando conforme pasan los días. Y esto es muy bueno, ¿ok? Entonces, vamos, Christopher, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Lo sabías? ¿Qué son los misioneros? Los misioneros son personas que les hablan a los demás de Jesucristo. Muchos misioneros viajan a lugares lejanos para hacer esto. Los primeros misioneros de la iglesia cristiana fueron Bernabé y Pablo. Saulo. Hechos 13 al 28. Cuenta acerca de las aventuras de estos misioneros. Amén, muchas gracias. Y precisamente de eso seguimos tratando. Qué bueno que podamos tener una lectura bíblica que va de la mano de lo que hacemos. ¿Se han dado cuenta que a veces hay personas que se descuidan de leer la Biblia? Pues aquí hay un ejemplo maravilloso. Christopher Pereira Chiluisa les da el ejemplo en esta mañana a todos los que nos ven de que debemos leer la Biblia, profundizar en el mensaje de la palabra del Señor para que podamos tener esa vida abundante que Jesucristo promete. Vida abundante que sale desde acá adentro, desde nosotros y se comparte a los demás. Bienvenidos, muy buenos días, júntese toda la familia ahí en la casa, el abuelito, la abuelita, el papá, el suegro, el nieto, el tío, toda la familia, rejúntese, haga su bebida favorita, yo también la tengo acá, mire, mi esposa siempre me prepara un rico y sabroso café, porque en Latinoamérica las cosas se hacen con café, todo sabe a café. Muy buenos días, querida familia, buenos días, un abrazo extensivo a los que todos nos miran alrededor de la semana, nos están viendo, nos están saludando, nos están haciendo llegar sus mensajes, sus peticiones de oración, nos escriben al WhatsApp, nos escriben por interno también, por inbox en Facebook y estamos en permanente contacto. Le pedimos por favor que no pierda este gustito, este buen gesto de permanecer, mantenerse hablando con los demás. Nosotros también los necesitamos a ustedes. Hay un montón de cosas que nosotros atravesamos durante la semana y por favor nosotros no queremos que usted se olvide que nosotros permanentemente también necesitamos de su respaldo positivo. El micrófono, por favor. De su respaldo positivo. Entonces eso significa que nosotros no somos una especie de... Primero bájale el volumen. Disculpen, son las cosas. La vida real es así, sin edición. Eso, bájale el volumen. Ya ahí está. Por favor, mi estola. Aquí está. Eso. Muchas gracias. El hábito no hace al monje, pero se siente muy rico y muy sabroso poder servirlo al Señor. Gracias, esto es un símbolo de servicio. Cada vez que nosotros usamos esto, cada vez que un ministro del Señor, cada vez que un siervo del Señor utiliza esto, no es para otra cosa que para demostrar servicio. Le repito que el hábito no hace al monje, pero son unas cositas que nos permiten recordar quiénes somos, símbolos y signos de los cuales estamos rodeados. Usted sale un ratito aquí al vecindario y empieza a ver cuántos símbolos hay y empieza también a entristecerse porque muchos de esos símbolos dicen que la gente no está siguiendo al Señor. Bien, vamos a tomar al Señor muy en cuenta, vamos a darle ese respeto que se caracteriza a nuestro Dios, al maravilloso, al todopoderoso, ¿no es cierto? ¿Cómo se sienten después de haber adorado al Señor así con alegría, meneando todo el cuerpo y de esa manera sabrosa? Bien, la verdad, bien, muy bien, porque el cuerpo se activa, la mente se despierta. Ajá. Y sobre todo nos sentimos como con más paz. Con más paz, relajado. Cada vez que tengo la oportunidad de adorar al Señor, vienen esos versículos bíblicos como el de David, ¿no? Danzando ahí en una danza. ¡Ah! ¡Oh, aleluya! ¿Cuánto nos hace? Nos hace mucha falta descansar en el Señor. Vamos a nuestra lectura comunitaria en el capítulo 14 de la Carta a los Hechos, versos 8 al 23. Por favor, estamos anclados ahí. Seguimos con nuestras enseñanzas a partir del libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 23. ¿Ya lo ubicaron? Amén. Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 23. Una lectura bien cortita, ¿ok? Entonces empecemos. Vamos ahí con fuerza, con ánimo.
Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. ¿Cómo había nacido así? Jamás había caminado. Estaba sentado, Escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. ¡Aleluya! Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, todos. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Esto es palabra de Dios Para el pueblo de Dios. Por tu gracia estamos aquí, Señor nuestro Dios, y nos gozamos. Recibe, Señor, esto, que pretende ser una explicación de lo que tú ya has dicho con tanta claridad en tu palabra. Perdónanos, Señor, por las ínfulas de orgullo, por ese espíritu, Señor, contrario a tu presencia y a tu amor. Humíllanos, Señor, al polvo delante de ti. Traemos todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros deseos, lo que pensamos, lo que sentimos, y lo doblegamos a ti, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Vamos a disfrutar una más de las aventuras de San Pablo apóstol, del apóstol San Pablo, quien algunos eruditos lo llaman el cachorro de Dios, y es un sobrenombre bastante acertado por todo lo que él hace. Nosotros ya sabemos que él tiene la película clara, ¿no es cierto? En capítulos anteriores hemos hablado precisamente de lo que es el sufrimiento y de que nosotros no debemos evitar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ejemplo. Él ha sufrido por nosotros para que nosotros sigamos el ejemplo de Él y la gloria que viene en el sufrimiento. Hoy vemos a la iglesia anquilosada, dormida, peleando, ocasionando batallas gigantescas, crueles en medio de la iglesia de Cristo. Al momento, hasta este día 22 de agosto del 2021, sigue peleando entre sí. No hay camaradería, no hay respeto, no hay unción del Señor. Sí hay división de clases eclesiásticas y hay una manía impertinente de seguir peleando contra los hermanos, atacar a los que no piensan diferente y desesperadamente sufrir por quien tiene la sana doctrina y por quien no tiene la sana doctrina. En esa pelea
el debate teológico de todos los días arroja muertos. Arroja muertos, resentidos, personas que se van del seno de la comunión eclesiástica. ¿Por qué? Porque están cansados, atufados. Ellos pensaban que servir al Señor era alegría, era paz, era gozo en el Espíritu Santo, pero no es eso. Precisamente hoy están siendo engañados y caen en la seducción que la Biblia habla con tanta claridad de las cosas que están ocurriendo hoy en la actualidad. Las filosofías de muerte, los demonios susurrando a través de disfrazarse de intelecto, de razonamiento, para hacer que las filas del cristianismo sean debilitadas desde adentro y la iglesia no cumpla con su rol que tiene que cumplir, ser sal y luz. A razón de todo esto me permito hacer una reflexión. Si usted me dice en esta mañana, si usted me pregunta a mí qué está sucediendo, yo puedo decir desde mi experiencia, esto es ex cátedra, ex Biblia. Yo puedo decir desde mi experiencia que le falta humildad a la iglesia, que le falta aceptar que se ha acomodado demasiado bien en la cultura, está demasiado cobijada y se ha olvidado que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. El sufrimiento es parte de lo que el Señor tiene como propósito para nosotros en el lugar donde estamos, en la ciudad donde estamos, en el cantón, en la parroquia donde estamos. Si bien es cierto, el sufrimiento no es el mismo que acontece en los tiempos de Jesús y en estas aventuras que nosotros podemos ver en el primer viaje misionero de Pablo, pero de que hay sufrimiento en la actualidad, hay. Gracias a Dios, aquí en Occidente no tenemos que sufrir ya no más la muerte de los cristianos. Al principio, cuando el evangelio llegó al Ecuador, los cristianos evangélicos eran atacados, apedreados, muertos, muchos de ellos víctimas, ¿sí?, el azuzar de la iglesia tradicional que quería impedir y quería no perder ese monopolio que tiene sobre Ecuador. Entonces, cuando la religión que ciega al pueblo, permanece en el poder, hay algo que ocurre. La gente se desespera, la gente empieza a crecer con otras motivaciones y nos apartamos del Señor. Apartamos nuestro corazón de Jesucristo y eso tiene que parar ya. Esa es mi opinión. Usted me puede juzgar por eso a mí. Ahora vamos a adentrarnos, a situarnos en la enseñanza de esta mañana, anclada en la carta de los Hechos, capítulo 14, versos 8 al 23, que ya hemos leído en nuestra exposición de la lectura comunitaria. No se duerma. Si está bostezando, tome agüita, tome café, tome un latte, un chocolate. Y no se olvide que si está bostezando, no es porque usted está pecando. Su cuerpo está asumiendo una defensa para permanecer en atención. Y la respuesta de su cuerpo es bostezar, no porque usted está aburrido, sino porque su cuerpo quiere mantenerlo con la atención en el mensaje. Por favor, no esquive la bendición, ¿ok? 10 de la mañana con 36 minutos y esperamos terminar pronto. No sin antes haber traído todo lo que somos. Nos sometemos al Señor, dijimos en nuestra plegaria inicial, para que ese mal hábito de no leer hoy sea espantado por la presencia de Jesucristo. Ese mal hábito de no prestar atención a la palabra del Señor, de quejarse porque nos demoramos mucho en la exposición de la palabra, pues sea echado fuera. Porque no es otra cosa que susurros del enemigo para evitarle a usted comprender el mensaje de su Señor, que hoy le tiene preparada esta mesa espiritual, este banquete para que usted pueda deleitarse espiritualmente y tenga la fuerza, la fortaleza, la convicción para vivir esta semana para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a vivir esta semana? Para la gloria de Dios. De Dios, aleluya. Qué rico se siente hablar las palabras del Señor y que Él nos utilice para Él. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Hoy voy a usar mi Biblia tradicional de los evangélicos, la Reina Valera de 1960. Estoy estrenando hoy en la predicación mi Biblia de estudio teológico. Aquí está, para que ustedes la conozcan.
Si estoy así todavía un poco así, emocionado, es porque estoy lleno del Espíritu Santo. Es porque estoy emocionado y así respondo a mi Señor cuando estoy alegre. Que Él tome el control. Si me pongo muy filosófico, usted dispénseme un poquito de su gracia y de su perdón. También estoy en este momento muy atribulado. Créame, estoy bastante apesadumbrado por lo que ocurre en Afganistán, por cómo los talibanes se han hecho del poder y esta ala terrorista del Islam está pues asediando, está dañando, está marginando, está aterrorizando. Y eso no es motivo de alegría, pues, ¿no es cierto? Eso es motivo de tristeza. Precisamente por eso nos refugiamos en el Señor cuando cantamos las canciones a Él, cuando lo elogiamos, cuando lo alabamos, cuando lo adoramos. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nuestro refugio es el Señor. Y porque estando triste por las noticias que recibimos, en China pasa esto, en Pakistán, en Egipto pasa eso, en Latinoamérica ocurre aquello, en Haití ocurre esto poco más. ¿Qué hacemos nosotros? Nos atufamos de tantas malas noticias. ¿Y cuál es el consejo bíblico? Cuando estés así, alaba al Señor, salta, brinca con la música que sea de tu predilección, alábalo y alábalo una vez más y una vez más. Porque en la alabanza hay liberación. Yo quiero que analicemos en este pasaje la situación del cojo de nacimiento. No es una situación de un cojo, que estuvo caminando toda su vida, que vivió con su padre, con su mamá, con su familia, jugaba todos los días y llega a la adolescencia, se pone a jugar fútbol, sufre una fractura y él empieza a decir, a anhelar en su corazón, Señor, ¿cuándo será que me sanas? Dios mío, ¿será que hay una oportunidad de sanar esta piernita que me quebré? No, la situación habla de un cojo de nacimiento. ¿Usted entiende lo que quiere decir esto? Cojo de nacimiento. Adelante, micrófono por favor. Hablando durito. Él nació cojo, o sea que no pudo caminar desde que nació. Él no ha vivido la experiencia de saber qué es lo que es caminar. Algo que para nosotros es tan apropiado, tan normal, tanto de todos los días. Este personaje relatado aquí en la Carta de los Hechos, capítulo 14, verso en 8, adelante, dentro de la aventura que está viviendo San Pablo, dentro de esta experiencia, ¿qué acontece? Acontece que él nunca supo lo que es caminar. Nunca supo lo que es caminar. Y aparte de eso, está lisiado, o sea, es cojo, se le dificulta caminar. Pero sucede que hay una conexión en ese momento. Está San Pablo ahí y la Biblia registra lo siguiente. Escuche con atención. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Está relatado, clarito de entender. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Aleluya! ¿Qué ocurrió en ese momento? La conexión entre ellos. ¿Qué era lo que estaba pensando San Pablo en ese instante? Le fue otorgado por Dios lo que nosotros conocemos como discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Escuche la doctrina. El Espíritu Santo da la capacidad de ver lo que ocurre en el ámbito espiritual e invisible. Esta capacidad le fue dada por el Espíritu Santo a Pablo en ese momento para darse cuenta qué es lo que ocurría. Y mire, uno en cuestión de segundos puede entender la vida total de una persona hasta ese instante. ¿Por medio de qué? Del discernimiento espiritual, que se mueve más rápido que nuestras palabras, que se mueve más rápido que nuestras ideas, que se mueve más rápido que nuestra escritura. En ese momento el Espíritu Santo le da a Pablo, le otorga un discernimiento espiritual, porque la Biblia menciona que el cojo está escuchando. ¿Cómo sería la cara que puso cuando escuchó a Pablo? ¿Cómo sería lo que sucedió en ese momento? Y Pablo lo queda viendo y el Espíritu Santo le indica qué tiene que hacer. Esto está ocurriendo aquí, por favor, haz esto. Y fue lo que San Pablo
hizo. Ahora, no nos estanquemos mucho sin antes pensar en que Dios es un Dios que sigue sanando en la actualidad. ¿Sigue sanando o no sana Dios en la actualidad? Sigue sanando en la actualidad. Ahora tenemos que tener en cuenta algo, que el Señor sigue sanando en la actualidad. Pero nosotros hemos comprendido mal este asunto de la sanidad porque nos olvidamos que en los tiempos de Cristo no existían los sistemas de salud. No existía ministerio de salud pública. Las personas sufrían más y un acto de sanidad era visto con ojos de liberación. Porque ahí en ese tiempo no era que el cojo podía ir al MSP, al Ministerio de Salud Pública, no era que tenía cita con un médico especialista para que le dé y le otorgue la fisioterapia. No había en ese momento eso. Por lo tanto, cuando una persona era sanada, recibía el toque de sanidad, de curación divina a partir de los enviados del Señor. ¿Qué ocurría? Era una sensación de libertad. Ahora puedo hacer lo que no podía. Ahora nadie más me va a mirar mal, nadie más me va a marginar. En ese contexto es el que yo le pido que usted piense en la sanidad de este cojo, de este hombre que está ahí y es sanado. Es una intervención divina que acompaña lo que Pablo está haciendo. Hoy en la actualidad nosotros nos limitamos a decir, no vamos a orar por los enfermos, no vamos a orar por la mujer que sufre, no vamos a orar por el hombre que sufre, no vamos a orar por los niños que sufren, no vamos a orar por los marginados porque nos da vergüenza. Más vergüenza debería darle cuando usted está vomitando, cuando usted está en ese acto vergonzoso, cuando se excede en las bebidas alcohólicas y está ahí yéndose de coles y todo aquello. Eso debería darle vergüenza. Y no orar por los enfermos. Y no poner sus manos, si le fuera posible, en el contexto de pandemia de hoy, orar a través del teléfono, a través de WhatsApp y decirle en el nombre de Jesús, por fe y para fe sé sano. Y deje en Dios la responsabilidad de sanar o de abstenerse por ese momento de hacerlo. Pero nuestra convicción es, como iglesia, orar por los enfermos. Hasta que Dios diga Él la última palabra, nuestra convicción es orar por sanidad. Orar para que esa persona se sane. No estar orando, perdiendo el tiempo con esa incredulidad tremenda. Señor, si fuera tu voluntad sana, es voluntad divina, es voluntad de Dios. Métase eso en su cabeza, asimílelo y atesórelo en el corazón. Es voluntad de Dios sanar al enfermo. Que el cómo lo haga, cuándo lo haga y qué haga para que eso ocurra es totalmente de Él. Y ha de ser acompañado por discernimiento espiritual otorgado a nosotros en el momento debido, en la situación que corresponda, para entonces saber hacer lo que compete y hacer quedar bien a Jesucristo. Ahora es interesante lo que sucede aquí. Ahora aquí nosotros tenemos un contexto de politeísmo. ¿No verdad? ¿Ya se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Tenemos un contexto de politeísmo aquí. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, versículo 11. Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Había esta creencia popular de que los dioses tomaban forma humana y de que en un momento habían visitado ahí pues la ciudad de Listra, este sector, y habían estado entre ellos. Había esta cosa ahí entre ellos. Pero yo me pregunto, una de las cosas que hacemos como cristianos es definitivamente devastar estas creencias politeístas, ¿no es cierto? ¿Y cómo las devastamos? Con poder. ¿Cómo las devastamos? Con amor, porque si bien es cierto que manifestamos el amor de Dios, está en nuestro ADN, pero recordemos que Dios también ha de manifestar con poder, de tal manera que sea visible, porque ¿cómo convencemos a estas personas de que Dios es el Señor? A ver, en este contexto, ¿cómo convencían los apóstoles? ¿Cómo persuadían a la gente? ¿Cómo llevaban el evangelio? ¿Cómo hablaban de Jesucristo en ese momento? Si no era a través de manifestaciones poderosas. Y no es que se levantaba Pablo en la mañana y decía a todo su equipo, a ver, mi team, mi staff, vamos a levantarnos hoy en la mañana cuando pase esto, si ocurriera esto, vamos a hacer esto. Las cosas se iban dando al pulso de los eventos que sucedían.
de cómo el reino de las tinieblas tenía ocupada la humanidad y trastornada en esclavitud, en miseria, en dolor, en depresión, en ausencia de salud, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha de manifestarse el reino de Dios si no es a través de estas poderosas interrupciones de la vida cotidiana? Gracias a las señales milagrosas que obra. Ya vamos a seguir hablando de esto y por favor le pido que no se me vaya del asunto. Los apóstoles rasgan sus vestiduras, menciona la Biblia. Luego de que a Bernabé lo hayan llamado Júpiter y a Pablo Mercurio, no siendo otorgándole una especie de divinización conforme a sus mentes de los lugareños de este sector, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Diga conmigo, rasgaron sus ropas. Rasgaron sus ropas. Y se lanzaron entre la multitud dando voces, o sea, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No estaba con medias tintas. San Pablo y Bernabé entran directo. En este contexto politeísta que había un Dios para todo, había hasta adoración idolátrica. La adoración idolátrica pagana en ese tiempo era cosa seria. Había un Dios de la fertilidad, no solamente las deidades tradicionales, nacionales o las que más destacaban, sí, una deidad para todo. Una deidad para todo. Con decirle que la idolatría se manifestaba a través de los ídolos, de las estatuillas, que representaban también poder legal. Mire cómo se manifestaba, y contra eso viene el Señor y envía a sus siervos, a los apóstoles, a decirles, miren a esa gente en un ambiente politeísta. De entrada, Dios es el único Dios. Él es quien ha creado los cielos y la tierra. Y solo a Él lo debemos adorar. Solo Dios es el creador de todo lo que existe. No los ídolos, ¿ok? No los ídolos, por favor, no los ídolos. Versos 16, 17. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las personas andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Versículo 17, lea por favor en esa versión, así con esa voz fuerte que les ha dado Dios. Porque en este hogar, gracias al Señor, comen bien. Versículo 17, por favor, versículo 17, vamos, con fuerza. Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Pablo le enseña a la gente, junto con su compañero de fórmula en este momento, ¿sí? En este momento Pablo le enseña a la gente que no es que hay muchos dioses ocupándose prolijamente cada día de una actividad. Es solamente único el Dios creador, Yahweh. El Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, es el único Dios creador que sustenta y da todo. Y de entrada Él entra diciéndoles, es cierto que Él ha permitido que ciertas personas por ahí, como que andan así, ¿no es cierto?, entre las ramas, un día sí, un día no, un día afuera del Señor, un día dentro del Señor. Pero por favor, Él no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Él les ha dado la lluvia. Les ha dado el aire que respiran, les ha dado el terreno de donde sale, de la tierrita, las habitas, de donde sale el choclito, de donde salen las papitas. Él les ha dejado testimonio de que Él es el creador. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros nos estamos amalgamando, hermanando con la cultura, en vez de llegar y a la cultura decirle, el Dios Todopoderoso es el Señor. Y este es quien hace esto. El problema del politeísmo
perdura hasta hoy. Si tal vez las deidades han cambiado de nombre y han mudado hacia otra forma, no es que hoy no tenemos idolatría y no es que hoy no tenemos adoración oculta o consciente a los ídolos. El problema del politeísmo sigue siendo, desde las bases del pueblo, mitos locales. Mitos donde nosotros enarbolamos creencias sobre ciertas cosas, sobre ciertos fenómenos. Hoy tenemos gente siguiendo cualquier otra cosa menos al Señor. Y con mucha facilidad duda del Señor. Que los ovnis, que los brujos, que la sanidad a través de esta cosa, de esta otra cosa, que esta agüita que viene barnizada con espiritualidad, que esta agüita viene del Jordán, que esta cosita viene de más allá, que esta astilla, mira, este pedacito llévatelo a tu casa por una cómoda cantidad de dinero, esta astilla de la cruz de Cristo, esta raspadura del óxido de los clavos que atravesaron al Señor. Y el mercado religioso se llena de fetichismos y nosotros insistimos en idolatrar. ¿A dónde está nuestro corazón que con mucha facilidad necesita erigir ídolos a nuestra imagen y semejanza en vez de respetar al que nos da los cielos, la lluvia, la tierra, La vida. la vida? Amén. Aleluya. Amén. Por eso nosotros decimos, ¿no es cierto?, que la gente tenía esta tendencia en este pasaje de que Mercurio y Júpiter habían visitado la región en forma humana. Entonces se había afirmado la creencia politeísta. Pero antes que venir y luchar, nosotros debemos presentar al Señor. No tener miedo, presentar al Señor. El Señor es el Señor Todopoderoso. ¿Por qué creen que se rasgan las vestiduras los apóstoles? Este rasgarse las vestiduras, ¿qué significa? Significa una sensación de dolor. Cuando la Biblia menciona que alguien se rasga las vestiduras, es diciendo, o sea, lo que tú me dices es tan loco que yo no puedo aceptarlo. La gente en el tiempo de la Biblia se rasgaba las vestiduras en una acción de dolor, en una acción de indignación, en una acción de celebrar, de vivir el dolor de que alguien se había muerto. Entonces se echaba al piso ceniza, se echaba así en el cuerpo ceniza y andaba así con una situación externa de sufrir. Dice, tiene ayuno de polvo y ceniza, de silicio, cosa que se ponían todas estas cosas en sus vestiduras fúnebres y les dolía y les picaba esto, pero vivían esta angustia durante un tiempo para manifestar su dolor y también su indignación. Entonces los apóstoles, como judíos, pues, ¿no? Judíos de corazón, de cepa, ¿qué hacen? Lo primero que les sale es lo que está dentro de ellos, se rasgan las vestiduras. Somos hombres. Somos humanos, somos como ustedes. Por favor, no nos den adoración. No nos den adoración, ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. Y vamos a hablar de algo que tal vez no nos gusta y es un ídolo que nosotros tenemos en la actualidad. Y le pido que lo tome con toda la tranquilidad del caso y me dé el beneficio de la duda. No se enoje conmigo, detenga la piedra que quiere ahí en la mano apedrearme a través de sus actos, a través de su indignación. Permítame explicarle por qué la salud tal como la miramos hoy también es un ídolo en sí mismo. Dios es el promotor del bienestar, de la salud, de la curación. Del Señor proviene la competencia para crear los fármacos, etc. Ya habíamos introducido la idea unos minutos antes de que del Señor depende la salud y que hoy nosotros tenemos a nuestro alcance medidas de cómo satisfacer la salud. ¿Te pasa alguna cosa? Inyección, vacuna, pastilla. Te envían una lista, lo que llamamos la receta, y tú tienes que cumplir a rajatabla lo que dice ahí para que se cumpla el deshacerte de esa dolencia. En los tiempos del Señor no había. Hoy tenemos desarrollado todo esto y es gracias al Señor, al Dios de dioses, al Señor de señores. Él es el promotor de la inteligencia en el hombre que instintivamente, así se declare y se confiese cristiano o no, Él está deseoso de avanzar en ese camino de sanar, de curar el dolor. Nosotros tenemos todo eso. Y lo que es sorprendente hoy es cómo tenemos la ciencia de la curación tan avanzada, tan desarrollada, pero le robamos los créditos a Dios.
al robarle los créditos a Dios de esta circunstancia, de este fenómeno que ocurre, como es el desarrollo de la salud, el desarrollo del arte de curar enfermos, estamos otorgando a esta actividad una suerte de devoción idolátrica. No es que nosotros vamos a decir, no debemos sanar hoy, el Señor sana. Ahí están los medios que Él usa para sanar, utiliza los médicos. Utiliza la mente tuya que te estás preparando para ser un buen médico. Utiliza tu mente que te estás preparando bien y esforzándote, sacrificándote, leyéndote, investigando. ¿Para qué? Para curar el dolor de los que sufren. Detrás de ese instinto está la voluntad del Señor, Dios Todopoderoso. Así que lo menos que puedes hacer es honrarlo a Él. Dejar de idolatrar. Y las personas que estamos aquí, de a común, de a pie, dejar de idolatrar la medicina. Nosotros en nuestras frases cotidianas decimos, con que tengamos salud tenemos todo. Mentira. Podemos tener salud, pero no podemos ser salvos. Podemos tener salud, pero no podemos tener al Señor en nuestras vidas. Adelante, ¿quería decir algo? No, ya. Podemos tener salud, pero ser unos diablos de la A a la Z, perfeccionando el arte de mentir, el arte de engañar a la esposa, el arte de quitarle a los hijos, el arte de la demagogia. Y se da cuenta que los malos no es que están ausentes de salud. Necesitan salud, pues, para poder hacer y tramar sus cosas malas. Entonces no me diga que hay cosas que en nuestra cultura están bien y las repetimos como loro. Necesitamos tomar conciencia de lo que estamos haciendo y en la actualidad darle la honra debida al Señor. A Cristo nuestro Rey, al Sanador, al Príncipe de Paz, porque a Él le debemos la salud que hoy tenemos, manifestada en estos mecanismos de curación, de desarrollo de la ciencia, de la atención, de la curación del enfermo. Amén. Amén. Entonces debemos derribar, ¿sí? Derribar ese ídolo. Hoy estamos aprendiendo por virtud del Espíritu Santo la bendición que viene al quitar nuestra fijación de ese ídolo y volver al Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien me ha dado salud. Gracias, Señor, porque tú utilizaste a ese médico, a esa persona que me intervino en esa operación y me dio la salud, restableció mi normalidad que necesitaba. Tú diste la sabiduría para que mi amigo estudiase laboratorio y pueda ser un buen laboratorista. Tú diste la sabiduría. Si ellos desprecian al Señor, nosotros no lo hagamos. Nosotros demos gracias por ellos. Señor, te agradezco porque tengo mi amigo médico. Te agradezco por mi amigo, el doctor Barzola, Diego Barzola. A la distancia un abrazo, querido hermano, un médico excelente y que nunca me ha negado su atención y su ayuda. Vamos a ver otras cosas que están aquí, que dejemos que entren en nuestro corazón y luego las iremos desarrollando, pensando a lo largo de la semana. Versículo 19, vamos, ¿qué dice? Con fuerza, leamos ese versículo. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Una vez más el principio que se repite ya desde algunas enseñanzas atrás. El poder religioso que ciega al pueblo. No crea que todo lo que es religión y barnizado de bonito, de espiritualidad, está bien. Los cristianos vivimos una religión hermosa, la religión de la relación. Pero hay otros bandidos, calientabancas los domingos, que dicen, yo soy creyente, pero creyente no practicante. Esos están más del otro lado y están siendo persuadidos por fuerzas oscuras y por tentaciones de los secuaces de esas personas dominadas por el demonio aquí en la tierra. Y se lo digo clarito porque usted necesita escucharlo. Son parte de la gran maquinaria del poder religioso que ciega al pueblo. Miren cómo hicieron estos judíos. Nuevamente presentaron oposición. Y la Biblia registra que viajaron de Antioquía acá a la ciudad donde estaban.
Más o menos estamos hablando de unos 160 kilómetros en un viaje de 3 horas aproximadamente. Y un poquito más, un poquito menos. Pero hicieron esa molestia en ese tiempo que no había buses, que no había carro propio, que no había nada. Hicieron ese viaje tan agotador porque ellos tenían el sentido del deber. Ellos sentían que se les había robado algo y que una secta más había aparecido. Y a pesar de que el testimonio de San Pablo camino a Damasco era divulgado y todo el mundo lo conocía, había un poder espiritual arraigado ahí que no les permitía ver la luz de Cristo. Lo mismo que ocurre en la actualidad. Luego no nos quejemos de que sufrimos. Si muy buena parte de ese sufrimiento es para que despertemos y abramos nuestros ojos y dejemos de vivir vidas impías, carnales, llenas de odio y de desprestigio ante el Señor. ¿Le duele? A mí también me duele porque el Señor metió el dedo en la llaga ayer mientras estaba orando por el pasaje. Estoy harto de tanta gente religiosa que tiene mi nombre en su boca, pero se olvida de quién soy yo. No tiene piedad, no tiene piedad, no tiene misericordia. Son duros de corazón. La presencia de los discípulos estaba ahí, pese a la oposición. Versículo 20, lea duro por favor. Con voz de cristiano pentecostal, vamos. Versículo 20. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Pero rodeándole los discípulos. La versión Reina Valera dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Les repito, pero rodeándole los discípulos, termina una idea. Se levantó y entró en la ciudad. Punto y coma. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. A pesar de la oposición, ellos estaban ahí. No es que tenían una agenda diaria, vuelvo y repito, donde dice, a ver, hoy día tenemos destinado ir a predicar el evangelio y en esta ciudad y nos va a pasar esto. Las cosas pasaban según se daban los acontecimientos. Los sucesos sucedían, valga la redundancia, sobre la marcha. Y el poder de Dios se manifestaba y se manifiesta hoy sobre la marcha. Cuando caminamos, no cuando estamos miedosos y cobardes, encerrados en nuestros paradigmas, encerrados en nuestras fábulas y no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. El poder religioso que ciega al pueblo es tan grande que nos podemos llegar a condicionar que estamos en este lugar y somos los santos guardadores de la religión cristiana. Y nos olvidamos que mientras evitamos el sufrimiento, también estamos evitando la oportunidad de ver a Dios en nosotros, por nosotros, actuando en nosotros, liberándonos, limpiándonos, iluminándonos y quitándonos toda esa cosa, el polvo que está de nuestro, ese olor a viejo que tenemos en nuestras vestiduras y que ya no olemos a Jesucristo de Nazaret. La presencia de los discípulos, ahí estaba. A pesar de la oposición, ahí estaban los discípulos. Usemos nuestra imaginación. Tal vez los discípulos, como menciona el versículo 20, fueron a lamentar la muerte de San Pablo. Pablo se amilanó. Pablo dijo, uy, no Señor, hoy día no, porque aquí me huele que me van a hacer daño. El pecho a las balas y avanzó. Como debe ser la característica de todo hombre en la actualidad. No amilanarse, no tener miedo, defender su casa y quedarse en su casa para vivir para su casa, su mujer y sus hijos. Y si la vecina viene con la minifalda campeante y todo lo demás, pues cierre sus ojos, corra, vayan de su esposa. Aunque no sienta decirle palabras de cariño, dígale cuánto la ama y resista con astucia la tentación. Sea como José.
Imite a José, huya de la tentación. Tal vez los discípulos se reunieron ahí a ver a Pablo, ¿qué había sucedido? Uy, pobre Saulito, hasta aquí lo trajo el río. Oh, pobrecito, dice. Ocha, pero ven las pedradas que le dieron. Los pedradazos, decimos en esta parte del Ecuador. Los pedradazos, le dieron los piedradazos. Oh, mírale, puro sangrando. Ahí se le ve. Uy, le volaron cuántos dientes. Ay. Y todos empezaron ahí a decir, pobrecito. Es posible que hayan ido a lamentar su muerte, diga. Sí. Pero después de comprobar los signos vitales, después de ver el mínimo estímulo de vida, ¿qué hicieron esos discípulos? Ah, ya, qué bonito, se está levantando. ¿Qué creen ustedes que hicieron? ¡Aleluya! Se pusieron a orar en medio de emociones encontradas, en medio de lágrimas, en medio de sentimiento de... ¡Qué horror! Dice, ¿qué está pasando aquí? Nada, oremos. Señor, levanta a tu siervo. Padre, levanta a tu siervo. Algunos ya se adelantaron a coger, a darle agüita, a pasarle agüita aquí. Háganle vientito, como decimos nosotros hoy en la actualidad, cuando vemos a alguien que se desmaya. Háganle vientito, háganle espacio que tenga aire para respirar. Toda esa emoción juntado con dudas de los apóstoles, de los creyentes que estaban ahí junto a Pablo, que ya estaba más allá que acá. Probablemente oraron por sanidad y Dios lo levantó. Usted se está dejando intimidad de orar por sanidad por otros, solamente porque dice, ya murió. Ya ahorita solo oremos, despidamos. Enfoquémonos en asistir pastoralmente a la familia. Ore por Dios hasta el último momento, ore cuando dé el último aliento de vida, igual ore. ¿Quién sabe? Y Dios resucite a esa persona, la levante para la gloria de Él. Amén. Y la boca de los incrédulos, incluyéndonos, va a ser acallada y tapada. Y nuestra fe va a surgir, va a germinar, porque nuestra ciudadanía no es aquí, sino está en los cielos. Dios sanaba, Dios hacía milagros, pero también permitía, por ejemplo, que Pablo fuera apedreado. Esta puede ser el susurro del enemigo que te viene a la mente ahora. Y dice, pastor, estoy escuchando lo que dices con atención, pero parece que es un discurso con falta de lógica. Ay, mejor no me tiente, no me provoque la lengua. Dios sana. Y en ese tiempo estaba moviéndose, sanando, pero también permitió que Pablo fuera apedreado. Hoy en la actualidad, a veces nos desgastamos orando, con qué lloro, con qué súplica, que oramos por alguien, por una necesidad, y termina que se muere, en vez de sanarse. Y uno queda así, la verdad, uno sí se desanima, queda así, ay Señor, ya la próxima mejor no voy a orar por sanidad, porque tú ya te la llevas a la persona. Quede mal usted, pero no Dios. Absorbe el impacto, pero usted ore. Mire, el enfoque no es la sanidad, el milagro como tal, sino Dios. O sea, que se haga su voluntad, que se cumplan sus planes. ¿Hay sanidad divina hoy? Amén. Sí hay sanidad divina hoy. Pero no para satisfacer los caprichos de ningún grupo religioso, ni para satisfacer esa idolatría a lo sobrenatural. Los milagros siguen sucediendo hoy, las sanidades siguen sucediendo hoy, para enfocarnos en Cristo, nuestro Señor. No para perder el norte de la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Y para terminar así bonito. ¿Han escuchado ustedes la frase murió en el cumplimiento del deber? Sí. ¿Y qué significa? A ver, ¿qué significa? He escuchado eso en los militares, que dice murió cumpliendo su deber. En los policías también. Policías, o sea, en todo lo que es servicio militar, policial, y se refiere a que estando en el combate en ese momento, defendiendo, digamos, a su patria o defendiendo tal vez a una persona, el contrario, el enemigo lo derribó y lo venció y murió, pero murió él con la satisfacción de que pudo defender y que dio hasta el último aliento
Para defender. En los noticieros, gracias amor, en los noticieros se utiliza mucho esta frase. Murió en el cumplimiento del deber. Policía estaba metido en una balacera y por proteger a un ciudadano, a una señora y sus hijos, murió en el cumplimiento del deber. ¡Qué honra! Aunque causa dolor para la familia, aunque causa mucho dolor que alguien tenga que partir de nuestro lado por defender a otro, a la final la consigna es: murió haciendo lo que tenía que hacer. Y nosotros, tanto entrenamiento de Dios para ir más allá del deber religioso, y nos estancamos y nos acomodamos, y el COVID y lo otro, cuando hay muchas cosas como evitar y hablar del Señor. El modelo divino no ha cambiado. Él sigue queriendo convertir a las personas a través de la locura de la predicación. Aleluya. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, pruebas, o sea, sufrimiento, entremos en el reino de Dios. Y constituyendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien había creído. En pocas palabras, Pablo se levantó, sanaron sus heridas, le dieron agüita y él dijo: bueno, cholito, a continuar. Si Dios me dio vida otra vez, después de esta paliza brutal que me dieron con piedras, después de que me apedrearon y Dios me salvó y me perseveró y me guardó la vida, pues no tengo otra razón para no seguir a Él. Dios me guardó la vida, me devolvió la vida. ¿Qué circunstancias estás viviendo ahora tú en tu vida? Ahora mismo. Claro, te hizo así, te atravesó una situación difícil y luego te levantaste y ahorita estás anquilosado ahí, enclaustrado y no sirves al Señor. Si el Señor te ha dado la vida hoy, es para que lo sirvas. Si tienes una gripe y sales vivo de eso, es para que lo sirvas. Si te enfermas de COVID y sales vivo, es para que lo sirvas. No para que estés ahí haciéndote ídolos en tu cabeza. No para que estés rechazando al Señor. No para que estés dejándolo a un lado. Es probable que Dios asuma lo que te ha pasado a ti y te dé la fuerza y te utilice como ejemplo para llevar a otros a sus pies, para traer a otros a los pies del Señor. Qué maravillosa experiencia es entregarse a Cristo y vivir para Él. Pero no va a suceder esto si tú estás con miedo. Si tú estás analizando los pros y los contras demasiado tiempo y te estás olvidando que tienes una misión en esta tierra. Tal vez entender la eternidad no lo podemos hacer, pero si logramos imaginar cómo será la eternidad, cuando estemos con el Señor allá y nos diga: mira, esa fue tu vida. Y nosotros veamos nuestra vida, la existencia de nuestro tiempo terrenal, cuando nacimos y cuando fenecimos, como un puntito así, menos de 1 milímetro. Nosotros vamos a decir: eso era mi vida y la desperdicié. No viví para Dios cuando podía haber vivido para Dios en ese pequeño espacio donde podía haberme entrenado para lo que ahora voy a vivir aquí en la eternidad. Perdóname si me pongo filosófico, pero la verdad es que tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador hoy, no demorar más. Cuestiónate a ti mismo: ¿soy salvo? Sí, a usted, amigo católico, a usted, amigo reformado, a usted, amigo pentecostal, a usted, amigo que tiene religión, a usted, amigo bautista, a usted, amigo Hare Krishna, budista, a usted, rockero satánico o no rockero satánico, a usted, salsero de barrio, el bacán del barrio, a usted es salvo por la gracia de Dios. ¿O todavía vive en un espejismo, en una laguna mental? Usted vive persiguiendo ídolos y adorándolos, entregándose a ellos. Usted sigue en pos de una ideología que le dice le va a dar libertad al pueblo. O cosas como esas. Y no viene a los pies de Cristo. Querido amigo, querida amiga,
Usted necesita renunciar a eso y venir a Jesús hoy para que Él resetee esto que está aquí, cambie esto que está aquí y use esto para su gloria. Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Y recuerden que... Vamos, vengan para acá, eso. Recuerden que... Vengan acá, cuidado, eso. Vengan para acá. Duro, 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 duro. Y recuerden que... Jesús sí te ama. Jesús sí te ama. Nos vemos pronto. Bye. Adiós, Josías. Gracias por vernos.